Había estado ahorrando durante todo un año, pero no había sido suficiente. Tenía que ir por segunda ocasión, un verano, a estudiar mi segundo año de maestría en México, pero no tenía todos los recursos. Tenía algunos, como la matrícula, pero no tenía el dinero suficiente para pagar los 2 meses de hospedaje, y el tema de la alimentación también se me estaba dificultando. El boleto aéreo tampoco tenía los recursos, así que comencé a buscar opciones. Y una de ellas fue trasladarme por tierra desde mi país, Nicaragua, hasta México, específicamente hasta Tapachula. Tenía compañeros mexicanos que me habían dicho: yo trabajo en ese sector, te puedo esperar y te transporto en el vehículo hasta Monterrey, donde vamos a ir a estudiar. Así que yo había estado haciendo números y planes para viajar por tierra. Había preguntado en unas empresas de autobuses cuánto me cobraban por transportarme de Nicaragua a México, y pues era un monto mucho más accesible que un boleto de avión. Sin embargo, 15 días antes aproximadamente de que yo comprara ese tiquete de autobús, vino el secretario de la Unión en aquel entonces, de mi organización, y luego de un evento se me acercó al oído y me dice: ¿y qué? ¿Está listo para viajar a México? Y yo le dije: claro que sí. Y me dijo: ¿y cómo va a ser? eh, Haciendo alusión a la parte económica, que era un gran gasto. Y yo le dije: bueno, por fe, vamos por fe. Y se quedó viéndome así y se acercó al oído y me dice: acabamos de votar en nuestra junta ayudarles a los tres que van, eran dos de Costa Rica y mi persona de Nicaragua, a los tres que van con $300 para que se ayuden en algo ahí en sus gastos. No era el montón, pero era un dinero que no teníamos y que también iba a servir de mucho. Pero no me los dio, simplemente me dijo que habían votado y me dice: en los próximos días les va a llegar. Y efectivamente, unos días después llegó un sobre que decía: para el pastor Humberto Cardoza, y saqué aquel sobre en unos $300. Lo primero que hice fue apartar mis diezmos, mi ofrenda. Eran $60 en total, me quedaron 240. Y esa noche tuve una intuición dirigida por el Espíritu Santo, estoy seguro, que me dijo: busca un boleto. Y comencé a buscar en las aerolíneas y encontré un boleto a México y de vuelta saliendo desde Costa Rica en $222 aproximadamente. Mucho más barato de lo que iba a pagar yéndome por tierra hasta Tapachula. Así que Dios es extraordinario. Ahí Dios me proveyó ya el boleto que necesitaba, ida y regreso. Un milagro de Dios. Nunca más he encontrado un boleto en $222, ida y regreso hacia Monterrey. Pero Dios hace cosas extraordinarias cuando le somos fieles. Pero eso no es todo. Cuando llegué a México, llegaba el dinero solamente para pagar aproximadamente de los 2 meses que iba a estar. Tenía aproximadamente como 2 semanas y media para dinero para poder pagar. De ahí no sabía qué iba a hacer. Estaba confiando en algún milagro que el Señor podría hacer. Y así me fui. Llegué a aquel cuarto, pagué aquellas semanas que tenía, y recuerdo que el cuarto no tenía ventilador, no tenía aire acondicionado, y en el tiempo que yo viajaba era verano, el calor era insoportable, insostenible, y yo pasaba todo el día en la universidad y regresaba como a las 9 de la noche, pero a esa hora, a las 9, todavía había sol, se estaba ya ocultando el sol. Y el cuarto donde yo estaba pegaba a la ventana. Entonces el sol pasaba dando todo el día fuerte. Cuando yo llegaba a aquel colchón, aquella cama donde me acostaba, estaba caliente, estaba hirviendo. No podía acostarme ahí. Entonces lo que yo hacía era bañarme, mojaba la toalla, la ponía encima de aquel colchón y me acostaba. Pero unas 2 horas después me estaba despertando porque el calor no me dejaba. Se volvía a calentar la toalla. Era algo
que no se lo deseo a nadie. Fue una situación bastante difícil. No podía dormir en las noches por el calor, aunque me bañaba varias veces, la toalla la mojaba. El calor era insoportable. Así que, y no tenía ventilador, no tenía aire acondicionado, no tenía nada. Y esa situación comenzó a angustiarme porque en las noches, al no poder dormir, me levantaba a estudiar, pero en el día estaba muy agotado, me sentía que me podía enfermar. Y al ver esta situación, que no estaba tan cómodo, comencé a orar a Dios. Me preocupaban dos cosas. Número uno, que no tenía el dinero para los 2 meses que iba a estar. Y lo otro era que no podía dormir en el lugar donde estaba. Así que comencé a orar al Señor para que me ayudara, me proveyera, hiciera de algún modo. Él sabe lo que puede suceder, lo más conveniente para uno. Y me aferré al Señor y oraba todas las madrugadas, oraba y lloraba todas las madrugadas. Y le decía, Señor, ayúdame, ayúdame a sostenerme en esta situación y cómo lo voy a hacer. Y sin duda Dios comenzó a darme vestigios de que no estaba solo, que Él estaba conmigo. Ya me había provisto un boleto. En la alimentación había hablado con un gran amigo para que me vendieran el almuerzo. Él había viajado con su esposa y entonces le había dicho que me vendieran el almuerzo y ellos me habían dicho, no te preocupes, no te vamos a cobrar el almuerzo, aquí ven a almorzar todos los días con nosotros. Así que yo solo me ocupaba del desayuno, algunas semillas, granolas y cena, no mucho. Así que ya el almuerzo, que era lo más fuerte, después de estar estudiando, poder llegar a almorzar a donde esta familia maravillosa que me hospedó y me adoptó ahí, fue una bendición. Pero estaba el tema del cuarto. Cuando se acercaba ya la última semana, donde se me acababa el tiempo de lo que yo había pagado y que no tenía cómo pagar más, yo comencé a orar con más intensidad en las madrugadas. Y recuerdo que unos días antes del último día entró un mensaje al grupo de maestría. Uno de mis compañeros mandó el siguiente mensaje. Compañeros, hay alguien que está necesitando algún cuarto, hay un señor que ocupa a alguien para que pueda vivir en él. Algo así fue el mensaje que mandó. Ninguno de mis compañeros lo necesitaba, pero yo dije, esa es la respuesta de Dios. Automáticamente contacté a mi amigo, compañero, y le dije, mira, ¿cómo es que quién está buscando un cuarto? Yo me imaginé que era algún pastor que vivía en Estados Unidos y tenía casa en México y que ocupaba que algún estudiante le cuidara la casa. Eso era lo que yo pensaba. Y él me dijo, pues fíjate que no sé, aquí escuché en los pasillos de la universidad, en el internado, que hay alguien que está buscando a alguien para que esté en un cuarto. Y entonces pues lo mandé al grupo, te voy a dar el número para que le contactes. Así que yo lo contacté al señor, le llamé, mire, estoy interesado en el cuarto, que usted necesita que alguien lo cuide. Me dice, señor, yo no necesito a nadie que me cuide en ningún cuarto. ¿Quién es usted? Me dijo. Y yo le dije, bueno, soy Humberto, soy un pastor. Y me dice, ¿puede venir a mi casa para que hablemos? Y entonces automáticamente quedé con él, acordé la hora, fui a la casa. Cuando llegué a su casa, me recibió, me quedó viendo de pie a cabeza y me dijo, siéntese por favor. Estaba él con su esposa y me dice, cuénteme quién es usted, de dónde es. Y ya yo le dije, soy Humberto, le hablé de mí, de dónde era, y me dice, ¿y dónde está viviendo ahora? Y cuando él me hizo esa pregunta, fue como poner el dedo en la llaga, porque yo sabía que me quedaban 2 días más para poder estar en el lugar donde estaba, porque no tenía cómo pagar para el siguiente. Y ahí me conmoví en ese momento cuando él me hizo esa pregunta y le dije, honestamente, le digo, estoy alquilando un cuarto, pero le dije, ya no tengo dinero para poder pagar, hasta el viernes llego y no tengo más dinero para seguir pagando. Y me dice, no se preocupe. Y me dijo, yo soy un pastor jubilado, peruano de nacionalidad, casado con mi esposa que es mexicana y vivo aquí en México desde hace mucho tiempo y tengo un ministerio con mi esposa. Y es que todos los años, dice, nosotros adoptamos a un estudiante del curso regular, es decir, de la licenciatura, y lo hospedamos en nuestra casa. Entonces aquí vive ese último año y cuando gradúa se va a trabajar al campo como pastor. Y ya tenemos visto al siguiente estudiante para el próximo año del curso regular, que llega ahora en agosto, dice. Pero en verano nunca hemos tenido a nadie en nuestro hogar.
Por muchas razones, dice, porque los que ya vienen a la maestría son pastores, ya ganan su salario y a algunos de ellos les pagan todo a sus organizaciones. Entonces, pues no vemos la necesidad. Y también en verano, dice, vienen mis nietos, mis hijos, la familia, vienen a vernos y entonces nuestros cuartos están ocupados. Pero este año, me dice, este año mis hijos me llamaron y me dijeron: papá, no vamos a viajar a México, no vamos a estar allá con ustedes este verano. Y entonces estas noches atrás, dice, yo estaba acostado, la casa era de 2 pisos, yo estaba acostado y yo en la noche, dice, miraba hacia arriba y escuché una voz que me dijo: ¿y qué tienes haciendo ese cuarto allá arriba? Ve a buscar un pastor que necesite el cuarto. Y por eso, dice, fui a la universidad preguntando que quién necesitaba un cuarto. Y he ido varias veces y nadie me da respuesta. Claro, él iba a la universidad, al internado, donde todos estaban en el internado de la universidad, todos lo habían pagado, o la gran mayoría. Entonces ahí no hay muchos necesitados. Y entonces dice, pero nadie me contactó. Pero dije, voy a ir una vez más. Y en esa una vez más fue que mi amigo escuchó, se dio cuenta, mandó el mensaje al grupo y yo me di cuenta también. Y entonces dice, quiero decirle que si usted es esa persona, usted es bienvenido a mi casa. Vaya a traer todas sus cosas y se mude inmediatamente para acá. Le voy a enseñar el cuarto. Y me sube al segundo piso, me enseña el cuarto. Había un ventilador, una casa muy cómoda. Y me dice, esta es la refrigeradora, este es su baño. Usted es un hijo acá, usted va a comer acá, el desayuno, la cena, el almuerzo. No, me dice, porque nosotros nos da mucho trabajo, ya somos mayores y me da mucho trabajo estar cocinando, así que compramos la comida en la universidad, el almuerzo. Así que el almuerzo búsquelo usted, pero el desayuno y la cena, aquí tiene todo lo que tengamos acá nosotros, es de usted. Coma, por favor, me dice. Pero ya Dios había provisto el almuerzo con mis amigos, compañeros, el matrimonio que me estaba dando el almuerzo. Y ahora este Señor me daba el techo donde dormir y me daba el desayuno, la cena, y me trataba como un hijo, me aconsejaba. Y fue una experiencia extraordinaria. Automáticamente mudé todas mis cosas y llegué a vivir a ese hogar. Ellos ya descansan en el Señor, fallecieron. Su nombre es el pastor Javier Hidalgo y ya falleció, pero Dios lo utilizó para bendecirme en esa etapa de mi vida tan difícil que cursaba, que atravesaba mientras estudiaba, porque Dios es fiel. Dios trabaja de maneras que uno no se imagina. Solo necesitamos creer que no estamos solos, que cuando estamos haciendo su voluntad, Él abre las puertas que parecen cerradas y Él multiplica lo poco que tenemos en mucho para bendecir nuestras vidas. Así que sin importar tu necesidad, acude al Señor, confía en Él, haz tu parte, que Él hará el resto. Que Dios te bendiga.